sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. ¿Qué está pasando durante esta pandemia de COVID-19 con los lugares, las iniciativas y los procesos que hacen memoria sobre el conflicto armado o las violencias a los derechos humanos? ¿Cómo han sorteado los retos que impusieron las medidas de aislamiento social? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este capítulo escucharemos a Adriel Ruiz, coordinador de Capillas de la Memoria de Buenaventura, a Juana Alicia Ruiz, integrante del colectivo de tejedoras de Mampuján, a Gloria Elsie Quintero, encargada del Salón del Nunca Más de Granada, Antioquia, y a Luis Foncillas, coordinador de la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense. Ellos nos van a contar cómo han sorteado la pandemia cada uno de esos lugares de memoria. Pero como este no es un problema exclusivo de Colombia, también tendremos una conversación con dos invitados que nos ayudarán a comprender mejor la situación actual de los lugares de memoria en Colombia y Perú, dos países con un pasado violento bastante parecido. Ellos son Doris Kaki, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Desapariciones Forzadas del Perú, y José Antequera, abogado y director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. En Colombia, la red de lugares de memoria reúne a 38 sitios, de los cuales 3 son entidades gubernamentales o que reciben financiación del Estado colombiano, y los otros 35 se sostienen con los esfuerzos y dineros de las comunidades que los crearon o con apoyos de instituciones privadas o de entidades internacionales. En febrero de este año, la red hizo pública una carta dirigida a Darío Acevedo, el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica. En esa carta, los sitios de memoria denunciaron la falta de apoyos por parte del Centro Nacional de Memoria a las iniciativas que se emprenden desde los territorios. Este abandono, como lo escucharemos a lo largo de este capítulo, se hizo aún más evidente durante la pandemia. Por el lado de Perú, de donde proviene una de las invitadas que tendremos en nuestra conversación sin tapabocas, el mapeo de sitios de memoria ha registrado más de 100 lugares, entre los que hay museos, altares y otros lugares de memoria sostenidos por las comunidades que sufrieron el conflicto armado en el periodo comprendido entre 1980 y el año 2000. Esta pandemia ha representado un enorme reto para todos estos lugares, y para ilustrarlo, antes de saludar a Doris y a José, escucharemos a Adriel Ruiz Galván, coordinador de Capillas de la Memoria de Buenaventura, y a Juana Alicia Ruiz, integrante de las tejedoras de Mampuján. Mi nombre es Adriel Ruiz Galván. Estamos nosotros que hacemos parte de la red a través de un lugar de memoria que se llama Capilla de la Memoria, que es un ejercicio que lleva muchos años a través de un lugar de memoria y de la recolección de fotografías y objetos de memoria de víctimas de desaparecidos y asesinados, pues en el marco del conflicto en Buenaventura. Somos 12 organizaciones que tenemos una agenda y desarrollamos ciertas actividades. Por ejemplo, teníamos ahora para el mes de abril la conmemoración de la masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este. De hace más o menos 12 años, más o menos, se viene haciendo un ejercicio de memoria histórica, y por motivos de la cuarentena nos tocó suspender la actividad, porque la actividad era jugar un partido de fútbol.
La actividad era encontrarnos en el barrio con las señoras y celebrar una danza que ellos tienen histórica que se llama la danza de los matachines, etcétera. Y obviamente que eso no nos permitió hacer la conmemoración y por ende nos tocó que inventarnos una estrategia digital haciendo unos mensajes, videos, pero obviamente eso genera una afectación al proceso dinámico colectivo, es decir, a la minga. Sí, la pandemia ha sido un tema que ha afectado principalmente a la gente pobre, a la gente que no tiene una vinculación laboral fija, que no cuenta con algunas garantías de seguridad. Y pues casualmente eso somos nosotros. Nosotras las mujeres de Mampuján, pues la mayoría, de hecho yo soy docente y estoy vinculada, gracias a Dios, pero creo que es la única. El resto, todas las personas dependen de hacer sus artesanías para venderlas en la feria, para venderla en el punto de venta que tenemos en la ciudad de Cartagena, que es una de las principales ciudades turísticas pues, de Colombia. Y pues como bien saben, el tema de la pandemia pues ha prohibido, no ha facilitado el tema de los turistas, pues no lo ha facilitado, no, se rompió, se cortó de una. Y de una pues se cortó también la fuente de ingreso de nuestras mujeres, hombres y niños. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Y ahí escuchábamos a Adriel Ruiz, que nos compartió su testimonio desde Buenaventura Valle, y a Juana Alicia Ruiz, que nos habló desde los Montes de María en el norte de Colombia. Pero ahora sí quiero saludar a las dos personas que me van a acompañar en esta conversación sin tapabocas. Están conmigo Doris Kaki. Ella es presidenta de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Desapariciones Forzadas del Perú y esposa del profesor Teófilo Rímac, desaparecido y asesinado en junio de 1986 a manos de miembros del ejército de ese país. Y también José Antequera Guzmán, que es abogado y hoy es director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia. Un saludo muy afectuoso a los dos y gracias por acompañarme en esta conversación. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aquí atenta. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer estar con Doris y poder compartir un poco en estas circunstancias. Quisiera empezar con ustedes hablando de un tema que surge constantemente en las conversaciones que se tienen sobre este tema de los espacios de memoria, y es que la situación económica que se ha generado alrededor de toda esta pandemia pues es bastante preocupante, y sobre todo pues en las iniciativas y espacios que viven de hacer memoria. Quisiera preguntarle a Doris cómo está en este momento el Perú en ese tema. Muchas gracias en principio por la invitación y gracias por tener la oportunidad de hablar con ustedes, detallar algunas situaciones sobre Perú. Realmente desde el 13 de marzo, donde el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró en estado de emergencia el Perú debido a la presencia del COVID-19, hasta la fecha nos encontramos en una situación de confinamiento y hoy estamos siendo duramente golpeados. Tenemos más de 170,000 infectados, ¿no? Tenemos algo de 12,000 ya fallecidos. Internados en el hospital son miles. En fin, eso es lo que nos va dejando la COVID-19 en el Perú. Y por otro lado, nosotros, desde nuestros lugares y nuestra condición, los familiares de víctimas de desaparición forzada, ¿no?, del periodo de 1980-2000, así como todas las víctimas post-conflicto, nos encontramos también en un estado de vulnerabilidad, dada la situación que la mayoría no ha tenido acceso a estos bonos que ha implementado el Estado peruano. Y por otro lado, hay una deuda pendiente del Estado peruano. No ha llegado a reparar el daño causado. Por lo tanto, no hemos podido volver prácticamente, ¿no?, a hacer ejercicio ciudadano como corresponde a cualquiera de los ciudadanos en el Perú, sino que nos encontramos siempre menos, siempre por debajo, y eso es grandemente preocupante. Gracias, Doris, muchas gracias por los datos. Y en el caso de ustedes, ahí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, José, ¿cómo los ha afectado esta situación?
Bueno, el centro también tuvo que ser cerrado después de un tiempo en el que nos mantuvimos con restricciones esperando que eso no tuviera que ser así. Al final lo cerramos físicamente, pero se entendió también que el trabajo del centro pues no es un trabajo que esté solamente destinado a desarrollarse en el espacio físico del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en sus aulas, en sus auditorios, etcétera, sino que es un trabajo que en la medida en que el centro es un instrumento de construcción, de cultura de paz, de reconciliación, de democracia a partir de la memoria, es un trabajo que también se puede hacer virtualmente, es un trabajo que y no deja de significar el construir redes y alianzas que se pueden hacer aún en este tiempo. Y lo que hemos intentado hacer en gran medida es precisamente eso, nos volcamos al mundo de la virtualidad y a partir del cierre ha sido bien interesante porque hemos logrado consolidar una programación permanente, todas las semanas tenemos actividades, esas actividades tienen una amplia convocatoria. Y es curioso cómo muchas de esas actividades incluso tienen más impacto desde el punto de vista de las personas que las pueden ver, observar, vivir, que algunas de las actividades que hacemos convocando en el espacio físico. Pues el problema obviamente es que uno no puede contabilizar, no se magnifica de la misma manera los números que aparecen en redes sociales a las personas reunidas. Y por supuesto eso tiene costos. Eso en medio de una situación que por supuesto, ya lo decía Doris, pues es una situación que no es fácil de ninguna manera. Yo creo que es una situación que nadie puede considerar que puede ser sorteada fácilmente y evidentemente ha afectado nuestra actividad y sobre todo creo que es más importante, ha afectado la acción de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales, del movimiento social, que son quienes en gran medida dinamizan un espacio como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá a partir de sus actividades, a partir de su movilización, en la medida en que estamos hablando de distanciamiento social y de confinamiento también, de cuarentena, pues todas estas actividades un poco a pesar de que se puedan distribuir o se puedan desarrollar virtualmente, pues trastocan todo el sentido del trabajo por la memoria, la paz y la reconciliación, que al final tiene mucho que ver con que la gente construya relaciones sociales diferentes y eso pues significa que la gente se pueda encontrar, si no es muy difícil. Pero esta es un poco la situación en la que estamos. Yo creo que a pesar de todas las dificultades, hoy tenemos un centro que está cumpliendo uno de sus objetivos fundamentales, que es lograr posicionar el trabajo que hace y sobre todo lo que hace con las víctimas, las organizaciones sociales a favor de la memoria, la paz y la reconciliación, sin que por el hecho de que entremos en el discurso de la pandemia, que es un discurso en donde se dice todo el tiempo que lo importante y lo urgente es lo material, que lo cultural, lo inmaterial deja de ser importante, pues que ese discurso haga carrera, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en definitiva es enfrentando una barbarie que también puede avanzar a pesar de que tengamos las cosas materiales pues en disputa, en reivindicación. No podemos dejar ni perder de vista la importancia de la cultura y de la memoria. Precisamente quisiera enfocarme en algo que tú dijiste, y es que los principales o las principales afectadas en todo esto pues han sido las organizaciones de víctimas que mantienen como viva los ejercicios de memoria, y por eso quiero invitarlos a que escuchemos las palabras de Gloria Quintero. Ella es coordinadora del Salón del Nunca Más del municipio de Granada, en Antioquia, que es un espacio que desde que se inauguró en 2009 ha servido para que las víctimas se encuentren, dialoguen, se miren a los ojos, y pues hoy con esas medidas de distanciamiento y confinamiento pues no es posible. Escuchemos qué nos dijo. Las actividades de la Organización de Víctimas y el Salón del Nunca Más están del todo paralizadas con lo de esta cuarentena porque no nos podemos reunir, el salón está cerrado. De todas maneras es complicado, pero es una medida que debemos acatar porque la situación lo amerita. Muchos en las fechas especiales van al lugar para compartir con ese ser querido que el conflicto les arrancó. Una forma de elaborar duelo, una forma de hacerle homenaje, una forma de en esa fecha estar con esa persona porque allá está la imagen. Y no solo el ir a estar allá frente al muro de fotos, sino también
compartir con ese ser querido un escrito en esta fecha especial a través de la bitácora, que es un espacio que nos ha ayudado mucho a elaborar duelo y a seguir esa relación con ese ser querido, porque en las bitácoras usted que al leerlas, mirarlas, vemos que compartimos y seguimos esa relación con ese ser querido a través del escrito. Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. A propósito de esto que nos dice Gloria Quintero, quisiera preguntarles a ustedes si este tiempo de cuarentena ha traído también un deterioro en esos procesos un poco más subjetivos que llevan las personas en los espacios y en las organizaciones que trabajan con la memoria. Doris, ¿cómo ha visto eso con las personas con las que trabaja? En cierto modo ha tenido que hacerse una reprogramación, ¿no? Para seguir atendiendo en el lugar de la memoria, la tolerancia e inclusión social, que es el lugar más céntrico, diría yo, o la más grande, que se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, donde se lleva a cabo frecuentemente eventos de todo tipo, ¿no? Desde lo social, desde lo cultural, para personas en estado de vulnerabilidad, pero sobre todo, priorizando la situación de los familiares de víctimas del conflicto armado interno, la situación de las propias víctimas, es decir, los torturados sobrevivientes, a través de sus testimonios y una serie de eventos más. Sin embargo, rápidamente han reaccionado la gente que trabaja en el LUM y han podido implementar la atención virtual, de modo tal que no ha dejado de funcionar el lugar de la memoria y a la fecha se viene llevando a cabo varias conversaciones, varios talleres, se viene llevando a cabo ese tipo de trabajo que viene dándose en el lugar de la memoria, pero no solamente el LUM, ¿no? Es el lugar de la memoria en Perú, sino tenemos muchos otros lugares de memoria. Tenemos entre las más conocidas, por ejemplo, el lugar de la memoria de Anfasep. Esto funciona en Ayacucho. Y por otro lado tenemos la Casa de la Memoria Viva. Esto está ubicado en la Asociación de Vivienda Nuevo Amanecer en la ciudad de Lima. En estos momentos, a pesar de todo ello, seguimos trabajando y siguen trabajando mis hermanos y hermanas para implementar la Casa de la Memoria Viva en Nuevo Amanecer. Así que estamos con el bordado, por ejemplo, de la pañoleta, ¿no? Estamos bordando los nombres de nuestros seres queridos, algunos recuerdos, alguna imagen que le gustaba a ellos. Es decir, la memoria no ha parado. Y precisamente como sabemos que los lugares de la memoria cumplen una función también de tipo social, promoviendo, entre otras, una apuesta de pedagogía. De hecho, muchos de los lugares de memoria con los que nos hemos relacionado en nuestro trabajo periodístico nos dicen que su principal público son los jóvenes y las jóvenes de los colegios, de los lugares en donde están. Yo quisiera que escucháramos, que viajáramos hacia la costa pacífica colombiana para que escuchemos a José Luis Foncillas, el coordinador de la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, y él nos va a hablar un poco sobre este tema. Para luego quiero hacerle una pregunta a José Antequera sobre esto. Escuchemos. Nuestra actividad principal es un museo sobre memoria histórica y sobre construcción de paz. Y pues no hemos podido continuar con esas actividades pedagógicas que sobre todo están destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas. Cada año más de 10.000 estudiantes pasan por este museo. Y otra de las cosas que estamos haciendo es la creación de videos 3D sobre las piezas que tenemos en el museo. Entonces esto es como una novedad grande porque cualquier persona que tenga gafas de realidad virtual
puede venir a visitar este museo sin moverse de su casa. Con la gran dificultad de que en Tumaco el acceso a Internet es muy limitado. Es más o menos el 30% de la población que tiene acceso. Bueno, José, ahorita tú mencionabas un asunto que es clave, y es que decías que en medio de esta pandemia se ha casi que fijado la idea de que lo importante es lo material, y pues realmente lo cultural y lo simbólico también es muy importante, sobre todo como por esta capacidad que tienen estos lugares de hacer pedagogía sobre lo que ocurrió en el conflicto armado colombiano. Y el audio nos pone una pregunta más, y es ¿qué vamos a hacer con esas comunidades que no alcanzan a llegar a Internet porque no tienen conexión o porque no se familiarizan con ese lenguaje? Bueno, en primer lugar yo no diría que la importancia, digamos, de trabajar la memoria y de impulsar la cultura en este momento solo tenga que ver con mantener viva la certeza de cosas que nos han ocurrido antes, sino sobre todo que en este momento esos fundamentos de solidaridad que se esperan que se rieguen y se expandan en medio de la pandemia, en este momento la posibilidad de que evitemos también las tendencias autoritarias de los estados en medio de una situación que genera muchas tentaciones para esa posibilidad, el hecho de que enfrentemos pues los casos tan exacerbados de abuso y de brutalidad policial que hay en este momento en el mundo, necesariamente pasan por la memoria. Es decir, si la discusión aquí fuera simplemente que nos cuidáramos al costo que fuera y que nos protegiéramos al costo que fuera y que salváramos cada quien lo suyo y pensáramos en mantenernos vivos, respirando, pues eso evidentemente se alejaría de la noción por la que hemos trabajado toda la vida, que es una noción de derechos humanos, de vida política, de democracia, de libertades, no por el hecho de que nos estemos cuidando, no por el hecho de que sea necesario enfrentar la pandemia, significa que debemos abandonar que ese enfrentamiento debe hacerse con base en derechos humanos, y eso solo ocurre a partir de la memoria y de los procesos, digamos, en los que hemos estado involucrados y de donde tenemos las mejores lecciones y las mejores experiencias sobre lo que podemos hacer y construir colectivamente en nuestras relaciones de solidaridad. Eso es lo que hemos intentado hacer también en el centro, no solo volcándonos a lo virtual, sino teniendo una programación que permanentemente está trayendo a colación no simplemente los acontecimientos como ocurrieron en el pasado, sino trayendo a colación las luchas, los esfuerzos sociales, las resistencias y esa noción, digamos, de experiencia histórica también útil para el presente. Me preguntabas sobre lo segundo, que era, perdóname. ¿Cómo hacíamos con quienes no llegan a Internet? Es paradójico, digamos, nos quejamos también de una circunstancia que antes no teníamos para nada. Yo creo que esa es un poco la paradoja de esta situación, porque entiendo, digamos, si es necesario que tengamos una perspectiva crítica sobre el hecho de que haya comunidades que no tengan Internet, pero al mismo tiempo creo que es celebrable que afortunadamente tengamos Internet. Creo que si estuviéramos en esta situación de pandemia global sin Internet, pues las cosas serían totalmente diferentes. No podríamos estar haciendo este conversatorio, no podríamos estar teniendo las reuniones que tenemos, las charlas, las conversaciones, los encuentros de muchos tipos. Por supuesto que hay comunidades que aún no lo tienen. Yo creo que eso lo dificulta muchísimo y hace que tengamos alcances muy limitados. ¿Cómo hacemos? Pues personalmente creo que hay posibilidades de enfrentar eso, pero también hay limitaciones con las que tenemos que en este momento, o que tenemos que aceptar en este momento como lo que son, como limitaciones. Para ir cerrando esta conversación, quisiera escuchar la opinión que tiene Doris sobre las alternativas que nos quedan ahora de aquí en adelante para mantener vivas estas iniciativas de memoria en medio de la pandemia. Solo para quizás aportar algo en lo planteado por José, ¿no? ¿Cómo hacemos con quienes no llegan al Internet? ¿Cómo hacemos con aquellas comunidades alejadas, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Si bien es cierto, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas de Familiares de Desaparición Forzada, la preside mi persona y vivo en la capital, Lima, Perú.
Sin embargo, al interior del país están la gran mayoría de familiares de desaparecidos, y los afectados por este conflicto armado interno que nos tocó vivir están al interior del país y se encuentran en zonas muy alejadas. ¿Cómo llegar con la memoria allá? Es a través de los dirigentes, no hay otra, ¿no? Ahora, los dirigentes en su mayoría tienen celular. Esos celulares felizmente nos sirven para hacer uso de ellas mediante el WhatsApp, mediante las fotografías. Así es que los hechos más saltantes o las propuestas más saltantes que tienen que llegar hacia las comunidades más alejadas, las hacemos llegar mediante los dirigentes representantes de las regiones. Eso es una forma de llegar a nuestros asociados. Pero a toda la sociedad civil, ¿cómo la hacemos? Eso es otro de los retos, ¿no?, que queda pendiente, pero que habría que pensar cómo lo hacemos para seguir manteniendo viva la memoria. Muy bien, y el tiempo se nos agotó. Le agradecemos mucho a Doris Kaki. Gracias. Y a José Antequera Guzmán. Muchas gracias a ustedes. De esta manera llegamos al final de este capítulo de Sin Tapabocas. Espere un nuevo capítulo con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de esta pandemia de COVID-19. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Obando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.